Hola cibernautas, bienvenidos al curso Acceso a Datos con el lenguaje SQL. Módulo 8. Último módulo que dedicamos a las consultas a más de una tabla. Si en el módulo anterior aprendimos a combinar dos tablas utilizando la cláusula where, en este módulo aprenderemos exactamente lo mismo pero con la sintaxis estándar, es decir, la sintaxis que nos propone la norma ISO. Esto es utilizando la cláusula join. Veréis que es muy sencillo entenderlo si ya hemos comprendido cómo se realizan con la cláusula where. También aprovecharemos este módulo para ver que existen distintos tipos de combinación que pueden ofrecer distintos resultados. Hablaremos de combinaciones inner join, combinaciones left o right join y combinaciones full join. También veremos la sintaxis a utilizar para combinar más de dos tablas con la cláusula join. Y por último hablaremos sobre un tipo de combinación específica que es la combinación self-join. Veremos en qué escenario se utiliza y cómo se debe utilizar. Bien, empecemos hablando sobre cómo aplicar la sintaxis estándar utilizando la cláusula join. Fijaros en este enunciado. Muy sencillo, obtener el nombre del producto y el nombre de la categoría. Por lo tanto, datos de dos tablas. Este es el código tal y como lo aprendimos en el módulo pasado, es decir, utilizando la cláusula where para combinar. Campo nombre producto de la tabla productos, campo nombre categoría, tabla productos, tabla categorías y cláusula where para especificar cómo se combinan las tablas. Bien, la sintaxis estándar, la sintaxis propuesta por la norma ISO, especifica que las cláusulas where solo deben utilizarse para filtrar datos y no para combinar tablas. Por el contrario, para combinar tablas lo que hay que hacer es utilizar la cláusula join. Bien, para hablar de la cláusula join diremos que es una cláusula que deberíais interpretarla como una subcláusula. Porque todas las cláusulas join forman parte de la cláusula from. Cuando trabajemos con sintaxis estándar, en la cláusula form no podemos poner las tablas separadas por coma. Lo que tenemos que hacer cada vez que especifiquemos una nueva tabla, como ocurre en este caso cuando especifico la tabla de categorías, es hacerlo con la cláusula join. Además, por cada nueva tabla que combine, tendré que utilizar la cláusula on y entonces sí especificar el criterio en base al cual se debe combinar esta tabla. Se deben combinar estas dos tablas. Si ahora quisiera aplicar filtros, pues ya podría utilizar la cláusula where, pero solo para filtrar, no para combinar. Esto es así porque en el momento en el que he añadido la segunda tabla, no lo he hecho como antes, poniendo una coma, sino con la palabra join, especificando el nombre de la tabla, con el alias si es necesario, y la cláusula on para especificar ahora sí el criterio de combinación. Fijaros que el resultado al ejecutar la consulta es exactamente el mismo que si lo hubiéramos hecho con una cláusula where. Bien, quedaros con esta característica. Es exactamente lo mismo, pero debéis aplicar el criterio de combinación en la cláusula on, que forma parte de la cláusula join, que es la que utilizaréis para añadir una tabla. Por lo tanto, cada vez que se añada una nueva tabla, deberemos introducir todo este código. Por eso os he dicho antes que deberíamos considerarlos subcláusulas de la cláusula from. Diríamos que ahora la cláusula from es todo esto. Y cuando termine todas las joins es cuando empezarán la cláusula where, la cláusula para filtrar. Pues bien, viendo que son exactamente igual los resultados que producen ambas instrucciones, utilizando la cláusula where para combinar o utilizando la cláusula join, la pregunta sería ¿por qué la sintaxis estándar se ha inclinado por este último formato? Esto es así por un motivo, y es que existen distintos tipos de combinaciones. Ahora nos dedicaremos a aprender qué tipos de combinaciones distintas existen y qué resultado pueden producir. Pero lo que tengo que deciros es que en la cláusula join es más sencillo especificar qué tipo de combinación vamos a utilizar. Si combinamos con la cláusula where, no podremos especificar el tipo de combinación. Este es el motivo por el cual la norma estándar se ha inclinado por las cláusulas join como cláusulas para combinar tablas. Bien, pues tratemos de ver cuáles son los distintos tipos de combinación. Para eso hay una premisa que tenemos que dejar clara. Siempre que hagamos una combinación, fijaros en esta instrucción que combina la tabla productos con la tabla categorías,
tenemos que identificar las dos tablas que participan en la combinación de una forma u otra. Y lo haremos de la siguiente. La tabla que esté antes de la cláusula join será la tabla de la izquierda. Y la tabla que esté después la consideraremos la tabla de la derecha. Esto es importante porque los tipos de combinación dependen mucho de si damos preferencia a la tabla de la izquierda o la tabla de la derecha. Lo importante es que sepáis que a la tabla de la izquierda nos referimos como aquella a la cual combinamos y la tabla de la derecha es la que estamos añadiendo a la combinación, es decir, la que estamos incluyendo con la cláusula join. Luego, cuando hablemos de más de dos tablas en la combinación, seguiremos siguiendo el mismo criterio. Recordad lo que os expliqué en el módulo anterior. Todo el fruto de una combinación será la tabla de la izquierda y la que estamos combinando con ese fruto de la combinación será la tabla de la derecha. ¿Por qué esta sintaxis? Esto es necesario para poder especificar los tipos de combinación. Por un lado existe la combinación inner join. Este tipo de combinación es la que hemos estado haciendo tanto con las cláusulas where como con la última sintaxis que os he mostrado. Es decir, esta instrucción se considera una instrucción con una combinación de tipo inner join. La combinación de tipo inner join especifica lo siguiente, que de la tabla de la derecha aparecerán todos los registros que tengan un registro correspondiente en la tabla de la izquierda. Y de la tabla de la izquierda aparecerán todos los registros que tengan un registro correspondiente en la tabla de la derecha. ¿Qué significa esto? Fijaros, si yo estoy combinando la tabla de productos y la tabla de categorías, podría darse la circunstancia que algún producto no perteneciera a ninguna categoría. Dicho más claro, que en suite de categoría no hubiera nada, o hubiera un código de categoría que no existe en la tabla de categorías. Esto significaría que este registro no tiene un registro correspondiente en la otra tabla. De la misma forma, si tuviéramos un código de categoría que no estuviera presente en ninguno de los productos, también estaríamos diciendo que esta tabla tiene un registro al cual no le corresponde ninguno en la tabla de productos. Pues bien, estos dos registros hipotéticos no aparecerían. Vamos a verlo con un ejemplo. Fijaros, ejecutaré un par de consultas para comprobar ciertas cosas de la base de datos. Primero, le diré que me muestre todos los registros de la tabla productos. Ejecuto solo esta consulta. Y por un lado, veamos cuántos productos hay. Hay 78 productos. Y fijémonos que este último producto no tiene código de categoría. Bien, por otro lado, analicemos la tabla de categorías. En la tabla de categorías tenemos 9 registros, ejecuto la consulta, y para la categoría número 9 ya os puedo avanzar que no hay ningún producto que pertenezca a ella. Esto puede traernos problemas respecto a la norma de la inner join. Fijaros que si ejecuto ahora esta consulta, la que hemos preparado para antes, me devolverá como resultado que ha encontrado 77 productos. Hay un producto que no ha aparecido. Este producto es aquel que hemos visto, el de las patatas fritas, y no ha aparecido porque no tiene ningún registro correspondiente en la tabla de categoría. De la misma forma os tengo que decir que en ninguna de esta columna aparece el nombre de la categoría 9, la de ultracongelados, y esto es porque no hay ningún producto que pertenezca a esta categoría. Si bien esto puede resultar lógico, seguro que lo anterior no resulta lógico, porque si vemos el enunciado de la consulta, en ningún momento nos ha dicho que no aparezca algún producto por cualquier motivo. Pues bien, lo que ha ocurrido es lo siguiente, es que se ha aplicado la norma de la inner join, y es que solo aparecen los registros de la izquierda que tienen uno relacionado con la derecha y solo los de la derecha que tienen uno relacionado con la izquierda. En este caso no es demasiado importante cuál es el de la izquierda, que en este caso es categorías, y cuál es productos, ni cuál es el de la derecha, que en este caso es categorías. Pero el hecho es que este registro no ha aparecido, el registro que no tiene ID categoría. Bien, tenemos que estar muy atentos con esto y simular escenarios en los cuales, a pesar de que no le corresponda un registro, sí que necesitemos que aparezca el nombre del producto. Es decir,
quizá me hubiera interesado que aparezca el producto patatas fritas a pesar de que no tenga un nombre de categoría. ¿Cómo podríamos haber conseguido esto? Para eso podemos utilizar cualquiera de los siguientes tipos de join, la left o la right. Son lo mismo pero al revés. La norma de la left dice que aparecen todos los registros de la tabla izquierda, todos, pero solo los de la derecha que tengan un correspondiente con la tabla izquierda. En cambio, la norma right join dice exactamente lo contrario, que solo aparecen los de la izquierda que tengan un correspondiente con la derecha, pero aparecen todos los de la derecha. Bien, analicemos ahora nuestra consulta según estos criterios. Lo que me interesa es que aparezcan todos los productos, y como que productos es la tabla de la izquierda, me interesaría que esto fuera una left join, es decir, una combinación donde aparezcan todos los de la izquierda y solo los de la derecha que tienen uno correspondiente. Para eso es tan sencillo como antes de la palabra join incluir la palabra left. Con esta sintaxis es como especificamos que esta consulta es una combinación de tipo left join. Si ejecuto la consulta, ahora me habrán aparecido todos los productos, incluido las patatas fritas, a pesar de que no tienen nombre de categoría. Esto ha sido porque la norma de la left dice que aparecen todos los de la tabla productos y solo los que tengan un correspondiente en la tabla categorías. Ahora bien, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera especificado que esta combinación es de tipo right join? En este caso se hubiera dado preferencia a la tabla de categorías, con lo cual aparecerían todos sus registros aunque no tengan uno correspondiente en productos, y de la tabla de productos si hubiera alguno que no tiene uno correspondiente no aparecería. Fijaros que cuando ejecuto esta consulta me han aparecido solo los productos que tienen un correspondiente, pero incluso me ha aparecido esta categoría que no tenía ningún producto correspondiente. Está claro que en este caso quizá no es lo más apropiado. Lo más normal sería utilizar una left join. Como consejo para poder saber si debo utilizar left join o right join o inner join, yo os planteo que siempre observéis una de las tablas como la tabla que manda el número de registros que se tienen que mostrar. Fijaros que en el enunciado de la consulta nos habla de obtener datos del producto, de la tabla de productos. Todo el resto de tablas que vayáis añadiendo tenéis que considerarlas como tablas de agregado, tablas que lo único que hacen es aportar información al producto, en este caso aportarles el nombre de la categoría. Ahora bien, no se pueden considerar tablas que limiten el número de registros que aparecen, a no ser que la consulta tuviera otro estilo, como por ejemplo solo obtener aquellos productos que estén categorizados. Entonces sería otra cosa. Pero sobre todo tened presente esto. Las tablas que vais utilizando podéis considerarlas como o bien tablas que aportan la estructura de las filas o tablas que agregan información y por lo tanto las consideramos tablas de agregado. Bien, pues las tablas de agregado se tienen que combinar siempre en prejuicio, es decir, en este caso con una left join que dé preferencia a productos respecto a categorías. De esta forma, nunca, por el hecho de que un producto no pertenezca a una categoría, no aparecerá en nuestra consulta. Además, existe otro tipo de combinación curiosa que es la combinación full join. Esta combinación dice que aparecen todos los registros de la tabla de derecha y todos los de la izquierda. Fijaros qué ocurriría si en mi consulta aplico el criterio full join. Cuando ejecuto la consulta, fijaros lo que ocurrirá. Aparecerán todos los de la derecha y todos los de la izquierda. Es decir, aparece un registro ultracongelados sin producto y por algún lado tendremos el registro patatas fritas que no tiene ninguna categoría correspondiente. Por lo tanto, han aparecido los 79 registros. Supongo que estará arriba del todo. Exactamente. Bien, esto es lo que se consigue con la cláusula full join. No es demasiado frecuente. Lo normal es que cuando se añade una tabla, como os he dicho antes, sea una tabla que solo aporta o agrega información y no debe limitar el número de filas. Por lo tanto, importante utilizar siempre una combinación que agregue esta tabla sin limitar el número de filas que se mostrarán al final. Pensad que podéis tener una consulta formada por muchas tablas y al final combinar una última tabla
pero que esta tabla, al combinarla de una forma que no genera prejuicio para ella, limite mucho las filas que queréis ver, cuando resulta que esta tabla lo único que queríais es que aportara un dato más a lo que ya habíais obtenido en la consulta. Por lo tanto, cuidado con el tipo de combinaciones y siempre escoged aquella que haga prejuicio respecto de la tabla que solo agrega información. Bien, vamos a reforzar todo esto con otro ejemplo y de paso veremos cómo se pueden combinar más de dos tablas utilizando la cláusula join. Fijaros en el siguiente enunciado. Me dice que quiere ver el nombre de todos los productos, atención, todos los productos. Además quiere ver el nombre de la categoría del producto y el nombre del proveedor que nos sirve este producto. De momento tengo la instrucción preparada para que me devuelva los productos y el nombre de la categoría. Pero recordad que si lo ejecutamos de esta forma, estamos utilizando una inner join y por lo tanto solo aparecerán los productos que tengan una categoría correspondiente. Para asegurarnos que ningún producto deja de aparecer por el hecho de no tener categoría, lo que haremos es combinar la tabla de categorías con una left join. Bien, ejecuto temporalmente esta instrucción para comprobar que la combinación entre las dos primeras tablas está funcionando correctamente y que están apareciendo todos los productos, incluso los que no tienen categoría. Bien, el siguiente paso sería agregar la tercera tabla que necesitamos en esta consulta. Es la tabla de proveedores. Para eso utilizaremos la cláusula join, tabla proveedores, le daré alias PR y hay que indicar el criterio de combinación. En este caso será que el campo ID proveedor de la tabla de productos sea igual al campo ID proveedor de la tabla de proveedores. Ahora ya en la lista de campos puedo añadir de la tabla de proveedores el campo nombre compañía. Bien, ya tenemos la instrucción preparada, pero antes de ejecutarla pensemos en qué ocurrirá. Fijaros que nos pedían todos los productos. Bien, ¿qué pasará si un producto no tiene un proveedor correspondiente? Esta combinación es de tipo join y cuando combináis una tercera tabla, ya os expliqué en el módulo anterior que lo que tenéis que pensar es que es una combinación de dos tablas. La tercera, la que estáis añadiendo, con el resultado de la combinación anterior, que básicamente es esto que hemos obtenido aquí. Es decir, es como si estuviéramos combinando la tabla de proveedores con este resultado. Ahora bien, si lo hacemos así, ocurrirá que al aplicarse una cláusula de tipo inner join, si algún producto, tabla de la izquierda, no tiene un ID de proveedor, no tiene un proveedor correspondiente con la tabla de la derecha, no aparecerá. Para evitar esto, lo que haremos es otra vez aplicar la cláusula left join. Fijaros que ahora cuando ejecuto la consulta me devuelve todos los productos, incluso los que no tienen ninguna categoría e incluso los que no tienen ningún proveedor, que es lo que ocurría con el último registro. De esta forma vemos cómo cada vez que combinamos una nueva tabla deberemos plantearnos otra vez esta tabla respecto a lo que ya tengo combinado. Debe combinarse de forma left, de forma right o, en casos muy excepcionales, de forma full. Por último, no olvidéis que en esta instrucción, evidentemente, también podríamos aplicar filtros después de la cláusula from, que ya os he dicho que debéis considerarla todo esto, es decir, la from con sus subcláusulas join, podemos aplicar un filtro. Por ejemplo, solo aquellos que suspendido sea igual a 0. Estaremos ante el mismo escenario, se combinarán las tablas y por último se aplicará un filtro. Esta es la esencia de la sintaxis estándar. Utilizar solo la cláusula where para filtrar y utilizar las cláusulas join para combinar. ¿Y por qué eso? Porque podemos especificar si se trata de una left, de una inner, de una right o de una full join. En cambio, cuando filtramos a través de la cláusula where no podemos especificar si la combinación es de tipo inner, de tipo left o de tipo right. A pesar de eso, por ejemplo, existen bases de datos como Oracle que tienen una sintaxis en la cual podéis especificar el tipo de combinación en la cláusula where, pero eso no es una sintaxis estándar, es una sintaxis que funciona para Oracle, pero no funciona para SQL. De todas formas, como que Oracle aplica la norma ISO, también podéis ejecutar consultas utilizando las cláusulas join. Bien, para finalizar este módulo
vamos a hablar de un tipo de combinación muy concreta. Son las combinaciones que se denominan combinaciones de tipo self-join. Este tipo de combinaciones se denominan así porque son combinaciones que ocurren entre la misma tabla. Me explico. En esta empresa tenemos registrados todos los empleados en la tabla de empleados. Ahora bien, entre estos empleados hay una jerarquía. Hay ciertos empleados que están subordinados a otros empleados y de la misma forma hay empleados que son jefes o responsables de otros empleados. Bien, para poder establecer esta relación, es decir, cada empleado a qué jefe pertenece, lo que se ha hecho es agregar un campo en la tabla de empleados que es el campo jefe. Este campo lo que tiene es el código de aquel empleado de la misma tabla que actúa como jefe del empleado que estamos viendo aquí. Lo veremos más claro si os enseño los datos. Fijaros, realizo la siguiente consulta. De la tabla empleados voy a pedir el código de empleado, el nombre, el apellido y lo que haya en el campo jefe. Fijaros, ejecuto la consulta y estos son los empleados de esta empresa. Por un lado tenemos el empleado código 1 que se llama Nancy, apellido Davolio y su jefe es el 2. Por lo tanto su jefe es Andrew Fuller. En cambio tenemos este empleado código 6, se llama Michael Suyama y su jefe es el 5. Por lo tanto su jefe es Steven Buchanan. Es decir, tenemos dentro de los datos de una misma tabla dos o varios niveles de jerarquía y lo que deberíamos hacer es conseguir montar instrucciones que me permitieran combinar los datos de esta misma tabla. Es decir, interpretar la tabla para ver los empleados e interpretar la misma tabla para ver el jefe de cada uno de los empleados. Fijaros, suponed el siguiente enunciado. Me piden el nombre de los empleados y el nombre de su jefe. ¿Cómo podríamos resolver esto? Fijaros. En definitiva, se trata de combinar la tabla empleados con otra vez la misma tabla, pero ahora considerándola como la tabla que me aporta los nombres del jefe. Para eso haré lo siguiente. Quiero ver de la tabla a la cual le daré alias E el nombre y esto será, digamos, el empleado. Y por otro lado, de otra tabla a la que llamaré E1, quiero también obtener el nombre y esto será el jefe. Bien, ¿de qué tablas obtendremos estos datos? Por un lado, de la tabla empleados con un alias E. Y por otro lado, realizaré una combinación con otra vez la tabla empleados, pero aplicándole otro alias. Es decir, la misma tabla la estoy utilizando dos veces, combinándola consigo mismo. Por esto, a eso se llama una self-join. Deberé especificar el criterio de combinación. El criterio de combinación será que el campo jefe de la primera tabla tenga el mismo valor que el campo id empleado de la segunda tabla. De esta manera, cuando para cada registro vea que, por ejemplo, su jefe es el 3, podrá acceder a ver a qué empleado le corresponde el número 3. Fijaros que si ejecuto la instrucción, me devuelve el nombre de cada empleado y el nombre de su jefe. Esto es lo que se denomina una self-join y solo puede realizarse si utilizáis, como veis, apropiadamente los alias de tabla. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en esta consulta? Me ha mostrado 8 empleados, cuando en realidad hay 9 empleados. ¿Esto por qué es? Porque es una consulta de tipo inner y puede ser que haya un empleado que no tenga ningún código de jefe, es decir, un empleado al cual no le corresponda un jefe. Si el enunciado me hubiera pedido todos los empleados, lo que tendría que haber hecho es una left join. Según lo que os he explicado antes, la segunda vez que añado la tabla de empleados es solo para aportar información, no para limitar el número de registros. Por eso, ahora cuando ejecuto esta instrucción, ya me aparecen los 9 empleados, pero fijaros que este empleado, el número 2, no tiene ningún jefe. Esto supongo que será porque este es el jefe que está por encima de todos. Bien, de esta forma se pueden, dentro de una misma tabla, establecer distintas jerarquías, relaciones entre sus registros y acceder a ellos utilizando esta estrategia de la self-join. Bien, y con esto ponemos punto y final a los módulos que hemos dedicado a hacer consultas a más de una tabla.
Haced pruebas con vuestras bases de datos, aprenderos bien cuáles son los criterios en base a los cuales se combinan vuestras tablas y probad los distintos tipos de combinación con las distintas sintaxis que hemos aprendido en estos módulos. Venga, hasta luego, cibernautas.